Bienvenidos nuevamente más a una clase del curso virtual referente a evaluación patológica. Hoy, en nuestra sesión, vamos a estar hablando de la entrevista diagnóstica estructurada para la hipocondría, que fue creada por William y Kerms en 1992. Previo a la iniciación de la entrevista, no olvides que esta se debe hacer bajo un motivo de consulta o un motivo de referencia a nuestro paciente. Recuerda ver los videos previamente ya creados para contextualizarte del qué se entiende por un trastorno hipocondriaco, qué se entiende por un trastorno somatomorfo y sus criterios de evaluación. Las primeras preguntas al iniciar la entrevista diagnóstica son las siguientes. Se le pregunta a la persona si tiene muchos problemas médicos y también se le llega a preguntar si tiene síntomas que molestan mucho, a lo cual usualmente la gente tiende a responder que sí. Luego pasamos a evaluar los síntomas persistentes y explicación física y inadecuada. En un primer punto se evalúan qué tipos de síntomas han tenido los últimos 6 meses. Aquí el mismo instrumento te agrega lo siguiente. Dice lo siguiente, anota o anote cada uno de los síntomas del paciente. Explore cada uno utilizando las técnicas y verifique la lista correspondiente. Si el paciente obtiene un punto de 5, codifíquelos como síntomas somáticos sin explicación médica. Aquí, en esta parte podemos utilizar las líneas de los síntomas para anotar lo que nos reporta cada paciente. Recuerda calificar donde 1 es la menor puntuación, 5 es la puntuación más alta que podemos encontrar. En ese orden de ideas, la misma prueba te está diciendo que se entiende como síntomas somáticos que serían las puntuaciones más bajas y síntomas donde no existe alguna explicación médica. Dentro del área de no tranquilizable, vamos a evaluar lo siguiente. Lo primero, se le pregunta al paciente lo siguiente. ¿El médico ha intentado tranquilizarte o tranquilizarle en relación a estos síntomas? Acá es donde se puede ya preguntar aquellos síntomas que la persona ha obtenido 5. La idea es que usualmente la paciente o el usuario nos comente un poco más de información. Acá la persona nos responderá sí o no, pero lo más recomendable que te puedo sugerir es que tengas una libreta para hacer tus apuntes referente a lo encontrado. La segunda pregunta es la siguiente. ¿El hecho de que tranquilizase le hizo sentir mejor? Igual se responde en categorías sí o no, e igualmente para dar a conocer las respuestas de la persona. En tercera pregunta se le pregunta a nuestro paciente lo siguiente. ¿Siente que su médico o médicos examinaron y manejaron su enfermedad bien o sintió insatisfecho con la forma en la que examinaron o manejaron? La persona nos puede responder buen manejo o insatisfecho. Recuerda que muchas veces una persona con trastornos hipocondríacos o somatomorfos tenderá a elegir una de las dos categorías. La cuarta pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿Con qué frecuencia pensó que sus médicos estaban equivocados sobre la causa o el diagnóstico o sobre lo que debían haber hecho al respecto? Acá las opciones de respuesta son 3. No, algunas veces y sí. Dentro de la segunda área de evaluar sería la siguiente, que es el miedo o la convicción de su enfermedad. La primera pregunta del cuestionario es la siguiente. ¿Piensa mucho en su salud? La segunda hace referencia, ¿está preocupado por su salud? La tercera, ¿le preocupa enfermar o estar enfermo? A estas 3 preguntas mencionadas anteriormente se puede responder con categoría sí o categoría no. Como cuarta, se le pregunta al candidato o al usuario o al paciente que le preocupa que pueda tener una grave enfermedad que todavía no le han detectado, él podrá responder sí o no. Como quinto, se le hace referencia a la siguiente pregunta. En los últimos 12 meses ha tenido un periodo de 6 meses o más en el que usted estuviera preocupado la mayor parte por tener graves enfermedades físicas, puede responder sí o puede responder no. A continuación te voy a hablar del trastorno hipocondriático basado hacia el DSM-5 para continuar con la explicación del instrumento. Es importante aclarar lo siguiente. Primero, el DSM-5 hace una nueva conceptualización de los trastornos somatomorfos. En el DSM-5 pasan a llamarse trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Dentro de estos trastornos se encuentran los siguientes. A. Trastornos somáticos. B. Trastornos de ansiedad por enfermedad. C. Trastornos de conversión. D. Factores psicológicos que influyen a otras afectaciones médicas. D. Trastornos ficticios. E. Trastornos síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados. Y F. Trastornos síntomas somáticos relacionados no especificados.
Dentro de lo que hemos mencionado anteriormente, se entiende que el trastorno por somatización se caracteriza por síntomas físicos persistentes mayores a 6 meses, muy angustiantes y que ocasionan problemas relevantes en el funcionamiento general de un individuo, así como preocupaciones, sentimientos o conductas desproporcionadas relacionadas con estos síntomas. El DSM da importancia a lo siguiente, a los síntomas positivos. Esto se entiende como síntomas somáticos angustiosos más los pensamientos, sentimientos y comportamientos anormales en respuesta a otros. Se le resta ausencia a la explicación médica. Algo importante agregar. No es importante diagnosticar a una persona con un trastorno mental solo porque el hecho no se pueda demostrar a través de una causa médica. Ahora sí, vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos se consideran los siguientes. A. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o den lugar a problemas significativos en la vida diaria. Recuerda que dentro de la entrevista se calificaría como 1 o 0. 2. O B. Criterio diagnóstico B. Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con síntomas somáticos asociados por la preocupación por una de las siguientes características. Primero, pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. Segundo, grado de persistencia elevado de ansiedad acerca de salud o síntomas. Y tercero, tiempo, energía consagrados a estos síntomas o a la preocupación de salud. Dentro de un criterio C se encuentra lo siguiente. Aunque un síntoma somático puede no estar continuamente presente, el síntoma somático puede estar persistente por lo general más de 6 meses. El mismo DSM recomienda lo siguiente que puedes también tener en cuenta dentro de la entrevista. A. Especificar si es un predominio con dolor. Y B. Especificar si es persistente. Es decir, un curso persistente se caracteriza por presencia de síntomas intensos o alteración importante por mayor a 6 meses. Una claridad que nos dice el DSM es lo siguiente. Se recomienda especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. Dentro de las categorías diagnósticas o las características diagnósticas que el DSM plantea, se recomienda tener en cuenta lo siguiente. Múltiples síntomas somáticos que causen malestar o pueden originar problemas significativos en la vida diaria. En ocasiones puede ser un solo síntoma grave, ejemplo el dolor. B. Tener en cuenta los síntomas específicos como el dolor, causas inespecificadas de la fatiga, sensaciones corporales normales, malestar general que no es significativamente grave y síntomas sin explicación médica evidentemente no suficientes para el diagnóstico de trastorno de hipocondriasis. Teniendo en cuenta lo siguiente, se calificaría dentro de la entrevista como 1. La presencia, 2. La ausencia de dicho trastorno. Hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que haya sido de tu gran información y que haya aportado mucho más a tus conocimientos. Recuerda dejar tus comentarios, son importantes para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.